Iniciamos el curso de Filosofía de la Educación. Notarás como bienvenida que lo que se trata es dar el marco introductorio sobre las condiciones primarias que tiene la filosofía de la educación. En primer sentido, los planos filosóficos siempre hablan de cuestiones normativas, prescriptivas, valorativas y especulativas. ¿A qué nos referimos? En el caso de las condiciones normativas, es evidente que hablan del deber ser, de un mundo que intenta controlar de alguna medida algún paradigma o alguna forma o alguna realidad que intenta de alguna forma o de alguna manera traducir. En este sentido debes tener en cuenta que las condiciones normativas no están escindidas o no están necesariamente disociadas de las condiciones ontológicas o del mundo del ser. Es decir, nos aproximamos siempre a la realidad de manera empírica y después somos capaces de traducirla. La traducimos lo mismo en teorías que en condiciones de orden científico. Diferencia entre una filosofía, una teoría y una condición de orden científico. En el caso de la filosofía, siempre habla de escenarios deseables, de condiciones propositivas. ¿Qué deseo o qué quiero hacer? Esto no está disociado de la realidad, pero evidentemente es una condición de orden deseable y no siempre posible. En este sentido, me parece que el curso de Filosofía de la Educación trata precisamente de posturas que han tratado de llevarse a la realidad, pero no siempre han sido llevadas a cabo de la mejor manera o también no han sido interpretadas de la mejor manera. Sin embargo, todo paradigma nace necesariamente de una condición de qué quiero hacer, una condición deseable que puede ser traducida. En el caso de las teorías, me parecen que son el registro cierto, que se aproximan a la realidad y evidentemente a las condiciones que vas a tener dentro del orden científico. La ciencia se hace como un registro de orden empírico que es capaz de traducir las mejores condiciones de lo que quiero controlar y de lo que quiero conocer. En ese sentido, la ciencia tiene básicamente una percepción de orden operativa. Las ciencias crean conocimiento, no son ampliamente contemplativas, sino que son creadas para transformar el entorno circundante. En este sentido, veamos ahora una de las primeras aproximaciones de lo que tenemos que hablar. El mundo antiguo evidentemente nos legó ciertas condiciones que en la actualidad son capaces de ser operativas. La filosofía de la educación, es decir, la filosofía, el orden normativo que tenía que ver cómo conduzco al hombre, es decir, la educación por raíz es una forma de conducción o es una forma de guía hacia el hombre, trazaba un nuevo camino, es decir, hacer del conocimiento algo cierto. Pero las sociedades antiguas, como notarás en el texto de Egipto y como notarás en los textos que hablan de Grecia, tenían que ver con una comunidad sui generis, una comunidad distinta a la moderna. Se trata de condiciones en las cuales el hombre mezcla las condiciones que tienen que ver con lo ético, con lo público y con lo religioso. En este sentido, el hombre se debe necesariamente a sus condiciones religiosas, universales y evidentemente éticas que lo empoderan o lo hacen tener significado dentro de una sociedad. En el caso de las sociedades helénicas o su sinónimo, la sociedad griega, finalmente la conducta del hombre tenía que ver con esta condición de construcción humana que no se disociaba de la ley divina y la ley humana. ¿A qué me refiero con ley divina y ley humana? Evidentemente la ley divina tenía que ver con este mundo que finalmente le permitía al ser elevarse más allá de sus condiciones materialistas, y la ley humana tenía que ver con el control inmediato de la esfera pública dentro del orden social. En este sentido, la educación, notarás que la educación tenía un ejercicio de sincretismo, unía todas las esferas, unía lo ético, unía lo público, unía lo religioso, y esto permitía entender al hombre qué era en su universo y para qué estaba hecho. Evidentemente la comunidad política debía ser preservada y el hombre era prácticamente una condición residual del orden universal, es decir, de su comunidad política. Se debía a su comunidad política y lo que creaba, lo creaba para el bienestar del todo o del sentido universal de la realidad, en este caso su comunidad política. Me parece que en este sentido deberás apreciar concretamente lo que habíamos hablado de Egipto, deberás apreciar las condiciones
primarias del conocimiento, en donde el conocimiento no estaba disociado de las actividades humanas, desde las condiciones de orden religioso o no religioso, desde las condiciones de orden material, inclusive las composiciones arquitectónicas tienen que ver con este sentido, y evidentemente tendrás que notar que la educación es una educación para la praxis, es decir, hay que transformar esta realidad, hay que crear ciertas condiciones importantes en donde el hombre pueda activar de la mejor manera. Veamos algo y detengámonos en algo. Dentro del pensamiento helénico, cuando hablábamos de Grecia, evidentemente van a surgir una serie de pensadores. Uno de los más importantes es Aristóteles. Toma en consideración el conocimiento sensible y las funciones empíricas. Quizá dentro de la historia de la humanidad, él se adelanta a las condiciones que hoy nos parecen obvias del quehacer científico, que tienen que ver con la traducción de las condiciones empíricas para poder apropiar un conocimiento positivo, o como lo llamaría el positivismo, un conocimiento que es comprobable y por lo tanto es positivo. Me parece que deberás tomar en cuenta estas condiciones para poder repensar a la antigüedad clásica como un momento del conocimiento sensible, no solamente como un conocimiento de orden filosófico, sino también algo que viene de la experiencia previa, algo que viene de la observación, y que eso puede incidir básicamente en cómo plantear una idea o cómo plantear en determinado momento la misma concepción de la realidad. Aristóteles es básicamente alguien que empodera a través de lo que había vivido, de las condiciones que había hablado Platón, ejemplo de la caverna, en donde el hombre está subsumido dentro de su propia realidad, y en el momento que encuentra la luz, la encuentra a través del conocimiento sensible. Y ese conocimiento sensible permite abstraer de la realidad y crear una idea. Es esa la condición. Esa es una condición primaria de este conocimiento. Es decir, vamos a la experiencia sensible, traducimos lo que tenemos en la realidad y somos capaces de interiorizar ese conocimiento y después fundar una idea. Es esa la condición primaria y una condición pedagógica. Hay algo que no hemos dicho dentro de todo esto y que es importante que también asumas. Tanto Platón como Aristóteles, e inclusive Sócrates, fueron capaces de tener discípulos. El concepto de discípulo significa que alguien te sigue fielmente y te sigue a veces ciegamente. La educación en el mundo actual no es así, está caracterizada por alumnos. Los alumnos son seres que pueden cuestionar, hacen del conocimiento algo inteligible, algo comprensible, retroalimentan al profesor, y el proceso se vuelve más complejo, se vuelve un proceso de enseñanza, aprendizaje, donde los actores ubican ciertas reciprocidades y hay modelos de enseñanza en los cuales a veces el profesor es mucho más protagónico y en otros el alumno suele tener las vertientes que le permiten empoderar su propio conocimiento o construir el conocimiento. Seguramente en algunas otras asignaturas habrás de plantear nuevas condiciones, por ejemplo, el constructivismo vygotsiano, lo que implica la construcción social del conocimiento, ¿no? En donde todos los actores son vitales e importantes para edificar una condición de conocimiento. Bueno, me parece más importante que en el transcurso del curso tenemos que ir hacia otro tipo de condiciones y pasaremos de hablar de la antigüedad clásica, evidentemente, a condiciones mucho más modernas. En este sentido, las transiciones que vamos a ver te permitirán entender finalmente que la construcción del conocimiento es una construcción de orden histórico, es decir, lo que hoy sabemos es también un conocimiento de orden acumulativo que da origen a diversas concepciones, y estas concepciones o bien dialécticamente, es decir, se contraponen, o son capaces de tender un puente histórico y ampliar la gama de posibilidades que tiene el conocimiento mismo como tal. En este sentido, verás que pasamos de la antigüedad clásica a la construcción de nuevas edades. Estamos hablando de las postrimerías del modernismo y seguramente hablaremos del paradigma rusoniano, que tiene que ver con esta condición de construir un estado natural que advierte que el hombre es bueno por naturaleza, pero que la sociedad y sus artificios lo corrompen o lo desvirtúan de la idea original. Esto no es condición menor, porque en la medida que se habla de un modelo de hombre, también se habla de un modelo educativo. Es decir,
habría que ver para qué se habla del hombre y cómo se utiliza a nivel de la educación. Si el hombre es concebido de manera individualista, si es concebido de manera colectivista, si es concebido de manera asociativista, estas condiciones permiten traducir nuevos modelos, es decir, y estos modelos educativos inciden precisamente en cómo el Estado finalmente va a tener una condición de conducción del hombre y operativamente de lo que quiere crear. Si lo vemos en el Estado marxista, evidentemente el hombre es un ser colectivo que finalmente habrá de traducir nuevos valores educativos que le podrán ser y familiarizarse con su entorno de tal manera que cree una sociedad de reciprocidades o de equidad. En el caso del capitalismo y concretamente de paradigmas como lo fueron el liberalismo, el hombre es un ser individual que se centra en la propiedad privada, las fuerzas educativas están pensadas para el desarrollo productivo y ese desarrollo productivo es el que traduce ciertos paradigmas o ciertas condiciones de libertad. Pasemos en este sentido a que tendrás diferentes teorías, irás conociendo diferentes concepciones de diferentes teóricos que hablan de la educación y la educación empieza a ser cada vez más operativa. Es decir, la educación se convierte en un conocimiento no solo contemplativo, sino como un conocimiento que necesita transformar la realidad. Me parece importante hablar de la idea de utopía que llegamos a tomar con Tomás Moro, en donde la utopía es planteada como una sociedad en donde las reciprocidades y la equidad entre los hombres es mucho mayor, y la idea de Moro es oponerse finalmente a las condiciones nobiliarias que habían en Inglaterra, pero me parece que hay que rescatar algo de esta idea de utopía, hay algo que no se ha dicho. La utopía tiene necesariamente un carácter no quimérico, no es una condición irrealizable, sino que todo lo contrario, nos permite plantear o replantear las ideas que se hablaban de lo alcanzable o de lo realizable. En este sentido, me parece que la utopía es realizable en alguna medida y que todos los planteamientos, tanto educativos, sociológicos, psicológicos, alguna vez nos han llevado a esto. Pensemos en los inventos que planteó Leonardo da Vinci en su época. Quizás el helicóptero, como te lo señalo, no fue realizable en ese momento, pero en nuestra realidad es una cuestión objetiva, es una cuestión palpable que se lleva a cabo. Lo mismo podríamos traducir a través de los paradigmas sociológicos o los paradigmas educativos. Tarde o temprano, alguno de los planteamientos que fue deseable en este sentido de escenario filosófico puede ser traducido, puede ser llevado a cabo, puede ser concretado. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque significa que si se puede pensar, se puede imaginar, también se podrá crear. No sabemos si en un momento y no sabemos si todas las utopías se pueden llevar a cabo, pero el hecho de que se haya realizado alguna implica que es un planteamiento que necesitamos explorar ampliamente. Así, en este trayecto de tu curso de filosofía política podrás ir viendo diferentes teorías, podrás también ir vinculándolas, tratando de realizar diferentes cuestiones a nivel de cómo percibo la realidad y qué puedo hacer dentro de esta realidad. Y me parece que algo muy significativo tiene que ver con, dentro de la modernidad, la teoría o las teorías de Paulo Freire, en donde se rescata un modelo educativo en el cual la persona tiene que estar consciente de su entorno en la medida que fomenta la conciencia de su entorno y pasa de su propia concepción inmediata, es decir, de lo que llamaría el marxismo la conciencia del en sí, es decir, qué soy yo como sujeto en primera instancia, a la conciencia del para sí. Es decir, se traduce en una concepción de cuál es mi papel histórico, por qué juego de esta forma, por qué soy un sujeto social, qué implicaciones tiene la conciencia para transformar mi realidad y cómo puedo cambiar mi realidad. En el caso de Paulo Freire, el método de las 20 palabras, que eran 20 palabras significativas en relación a lo que una persona se dedicaba. Ejemplo, un campesino hablaba del arado, hablaba del asadón, hablaba de su tractor, y esas palabras las utilizó no solo para alfabetizar, sino para liberar la conciencia. Es decir, el entorno era importante en la medida que la conciencia se puede elevar y podemos transformar la realidad. Esto nos lleva a una suma total de la historia de la filosofía. La filosofía no es solo un planteamiento de orden deseable, es una puerta abierta a los vínculos de la conciencia con la realidad y por lo tanto a hacer de los escenarios deseables
escenarios de construcción social. Te deseo que este curso sea lo más didáctico para ti, que puedas entender este hilo conductor de la filosofía con la realidad y que hagas de la filosofía de la educación un planteamiento de construcción hacia nuevas materias. Muchas gracias.